Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos una vez mu SAQU, en su canal de chismecito favorito. Hoy prepúrense porque vamos a desmenuzar una de las historias mu comentadas y queridas del mundo del espectáculo turco. ¿Recuerdan la cómica explosiva entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin? Pues agúrrense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa que nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Vamos a sumergirnos en esos momentos que nos dejaron sin aliento, esos instantes que parecían sacados de una película romántica y que nos hicieron preguntarnos, ¿esto es actuación superíndice 3N o hay algo mu ese? Pero antes de que empecemos con toda la carnita, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQU, o si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Y a ustedes, mis fieles seguidores, muchísimas gracias por estar siempre AQU. Ahora empecemos. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su arrollador con diéresis copyright, cito en la serie, Senu con diéresis al cap. Desde el primer capítulo, la química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable. Pero lo que comenzó superíndice 3 como una simple relación superíndice 3N profesional, pronto se transformó superíndice 3 en algo mucho profundo. Las miradas intensas, las sonrisas superíndice 3 cómplices, los abrazos que parecían durar una eternidad. Todo apuntaba a que el amor había traspasado la pantalla. Y no nos equivocábamos. Después copyright de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Recuerdo perfecto el dúo que aparecieron las primeras fotos de ellos juntos, disfrutando de unas vacaciones paradisíacas en las Islas Maldivas. El internet explotó superíndice 3. Eran la pareja del momento, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero. Cada publicación superíndice 3N en sus redes sociales era analizada al detalle, buscando pistas, confirmaciones, cualquier seu más menos al que demostrara que su amor era tan real como lo veíamos. Y vaya que nos dieron material para creer. Sus interacciones en redes eran adorables, llenas de cumplidos, comentarios cariu más menos osos y emojis de corazones. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebraban su con diéresis copyright citos y se mostraban como el mejor equipo. Pero ese ayu de las redes sociales, había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que se miraban, que transmito a una conexión superíndice 3N profunda y genuina. En las entrevistas se notaba la admiración superíndice 3N y el respeto que sentían el uno por el otro. Hablaban con pasión superíndice 3N de su trabajo juntos, pero también copyright N se dedicaban palabras llenas de cariu más menos y afecto. Recuerdo una entrevista en particular donde Kerem hablaba de Hande con una ternura que conmovía. La describió superíndice 3 como una persona talentosa, inteligente y con un corazón superíndice 3N enorme. Dijo que la admiraba profundamente y que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida. Hande por su parte siempre destacó superíndice 3 la personalidad divertida y aventurera de Kerem. Dijo que con diéresis copyright él la aquarreur y que la inspiraba a ser una mejor persona. Ambos parecían haber encontrado en el otro a su alma gemela, a su complemento perfecto. Pero como todo en la vida, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después copyright de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fuera solo una falsa alarma, una invención superíndice 3N de la prensa sensacionalista. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Ceu superíndice 3 mo era posible que una relación superíndice 3N que parecía tan su superíndice 3 lida y perfecta llegara a su fin. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos especularon sobre incompatibilidad de agendas, otros sobre diferencias irreconciliables en sus personalidades. Lo cierto es que a pesar del amor que se tenían, no pudieron superar los obstáculos que se presentaron en su camino. A pesar de la tristeza que provocó superíndice 3 su separación superíndice 3N, es importante recordar los momentos felices que compartieron y la alegría que nos brindaron como pareja. Hande y Kerem nos enseñó más menos que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Su química en pantalla, sus miradas superíndice 3 cómplices, sus gestos de afecto.
Todo eso fue real. Y aunque ya no es tu copyright N juntos, el recuerdo de su amor perduraru en la memoria de todos sus fans. Y ahora, mis queridos chismosos, antes de que me vaya, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Vimos CEU superíndice 3 mola kuumika entre ande eru párrafo el y Kerem bursin trascendiu superíndice 3 la pantalla, convirtiu copyright 2 en una relaciu superíndice 3 n real que cautivu superíndice 3 al mundo. Analizamos los momentos clave que nos hicieron creer en su amor y exploramos las posibles razones de su ruptura. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan especial. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Creen que volveru N alguna dúa? Du copyright genme sus comentarios abajo los estaru copyright leyendo todos. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos. Adiós superíndice 3S. Pero es pu copyright rense, que esto no termina acu. Abran bien los oídos mis chismosos porque a esta historia le faltan capítulos, giros inesperados y muchísimo ese drama. Para entender realmente la magnitud de este fenómeno superíndice 3 meno, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que surgió superíndice 3 todo. Senu con diéresis al cap, no fue solo una serie de televisión superíndice 3N, fue un evento cultural que trascendió superíndice 3 fronteras. La historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista independiente y soñadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero fluo y calculador, cautivo superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Y ojo a Q. No solo por la trama, sino por la innegable química entre Ande y Kerem. Desde el primer dúo de rodaje, los fans notaron algo especial. Las miradas que intercambiaban, las risas fuera de CEU, Mara, la forma en que se complementaban. Era evidente que había una conexión superíndice 3 en autocopyright entre ellos. Y como buenos detectives del amor que somos, empezamos a recopilar pruebas. ¿Se acuerdan de ese video viral donde Kerem intenta hacer reura a Ande durante una escena difícil y ella termina soltando una carcajada genuina? Un momentazo. O cuando Ande publicaba fotos del set en Instagram y Kerem siempre era el primero en comentar con emojis de corazones y frases ingeniosas. Materia prima para nuestras teorías. Pero la cosa se puso seria, muy seria, cuando empezaron a aparecer fotos de ellos fuera del set cenando juntos, paseando por las calles de Estambul, asistiendo a eventos sociales. La alarma de Aqua y Tomate sonaba con fuerza. Aunque ambos intentaban mantener un perfil bajo y negaban los rumores, era imposible ocultar lo evidente. La confirmación superíndice 3N oficial, como ya les contu copyright, llegó superíndice 3 durante sus vacaciones en las Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! Ese paraíso terrenal que ha sido testigo de tantos romances de famosos. Las fotos de Ande y Kerem disfrutando del sol, la playa y sobre todo, del uno al otro, eran la prueba definitiva. Ya no había marcha atrás. A partir de ese momento, la pareja se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos medio tico. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, el ejemplo de amor perfecto. Cada uno de sus movimientos era noticia, cada una de sus palabras era analizada al detalle. Vivían bajo el escrutinio público las 24 horas del dúo. Y a pesar de la presión superíndice 3N, parecían disfrutarlo. Se mostraban hundidos, enamorados y felices. Sus interacciones en redes sociales eran una delicia para sus fans. Se dedicaban mensajes llenos de cariño más menos o compartían fotos juntos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran el almohadilla couplegoals por excelencia. Recuerdo especialmente cuando Kerem sorprendió superíndice 3 a Ande en su cumpleaños más menos os con una fiesta sorpresa llena de amigos y familiares. Las fotos de ese dúo eran pura felicidad. Se les veía radiantes, enamorados y rodeados de amor. Un momento mágico. Pero la vida de las celebridades no siempre es fácil. Las largas jornadas de trabajo, la presión superíndice 3 en medio tica, los compromisos profesionales.
Todo eso puede afectar a una relación superíndice 3N. Y lamentablemente Ande y Kerem no fueron la excepción superíndice 3N. Con el tiempo los rumores de crisis empezaron a sonar cada vez más fuerte. Ya no se les veía tan seguido juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y sus apariciones públicas se volvieron muy esporádicas. La nube negra se cernúa sobre su cuento de hadas. Al principio sus fans se negaban a creerlo. Intentaban encontrar explicaciones lo superíndice 3 justificaciones razonables. Muy ocupados con sus carreras, de cuan algunos. Es solo una fase, ya se les pasaron, esperaban otros. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo no andaba bien. Y finalmente la noticia que nadie quiere oír llegó superíndice 3. Ande y Kerem han decidido separarse. El comunicado oficial, sobrio y formal, confirmaba lo que todos temuamos. El amor de cuento de hadas había llegado a su fin. La reacción superíndice 3N de los fans fue de incredulidad, tristeza y desolación superíndice 3N. CU superíndice 3 no era posible que una relación superíndice 3N que parecía tan perfecta terminara de esa manera. ¿Q copyright había pasado entre ellos? ¿Q copyright había salido mal? Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas, otros a la presión superíndice 3N medio ultica, otros a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza Q copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3. Lo que sabemos es que a pesar de la tristeza que provocó superíndice 3 su separación superíndice 3N, el recuerdo de su amor perduraru en la memoria de todos sus fans. Ande y Kerem nos enseñan más menos Aarón que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Nos regalaron momentos mágicos, llenos de alegría, emoción superíndice 3N y esperanza. Y eso es algo que nadie podrá borrar. Ahora, mis queridos chismosos, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá un reconciliación superíndice 3N? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos al buen Edua? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero como buenos románticos empedernidos que somos, nunca perderemos la esperanza. Mientras tanto, seguiremos recordando los momentos felices que compartieron, admirando su talento individual y deseándoles lo mejor en sus caminos separados. Porque al final del dúa, lo importante es que ambos sean felices, con o sin el otro. Y ahora mis chismosos, hemos llegado al final de este chismecito. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Recuerden que el amor es un misterio, a veces impredecible, pero siempre fascinante. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? Los estaru copyright leyendo todos con muchísimo interu copyright S. Y antes de despedirme, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Muchos besitos y adiós superíndice 3S. No se olviden de vivir el chisme.